que, bueno, es conocido por todos, digamos. Mayra, ¿Cómo te va? ¿Cómo te presentás? Yo vi... Ahora laburo de consultora y Sí. siempre me presenté de lo que laburaba, así que consultora. Está bien. Claro, pero bueno, yo vi un poco tu historia, cómo empezaste con las charlas TED. Vos venís de un origen muy humilde y sos peronista. Sí. Es decir, desde la época en que estabas, vos sos de Bahía Blanca. De Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Sí. Y militabas desde chiquita Sí. en el peronismo. Sí. Bueno, contame qué está pasando hoy en la realidad social de la Argentina, ¿no? Hoy, esta semana hemos visto imágenes que retrotraían para algunos al 2001, para otros no eran los saqueos del 2001. No. Bueno, Me faltan como 25 puntos de pobreza. No. es decir, le No. falta Yo soy de las otro que contexto. yo soy de las que no acuerda. A ver, creo que tenemos un INDEC que de vuelta vuelve a ser creíble. Con algunos gobiernos peronistas ha pasado que se vio discutida la veracidad de la información y empiezan a aparecer otras fuentes. Con el INDEC actual no pasa, es muy respetado y no hay discusiones, como que se acuerda que los números del INDEC son correctos. En lo que es inflación y todo eso, por supuesto, está a la vista que suelen ser correctos y de hecho coincide siempre con las estimaciones privadas. Pero con los números de pobreza, el gran problema es la subestimación que existe sobre la economía en negro, que el INDEC intenta registrarla, intenta tenerla en cuenta, pero la recontra subestima. Como yo investigo todo lo que es economía en negro, que ahora se dejó de decir en negro y se dice de otra manera, lo que me dedico a hacer es investigar cuánta plata hay, cuánta plata gana, no sé, desde el Rappi, la señora que limpia, cuánto está la hora de limpieza, cuánto está la hora del peón de albañil, y todo lo que tiene que ver con comercios no registrados, desde los manteros de Once hasta las ferias de la Salada, donde viene gente de todo el país, o sea, no solo de todo el AMBA, sino de todo el país. Es realmente una mega Me interesa empresa. eso, ¿no? Porque, bueno, siempre se dice, bueno, una familia con los planes sociales puede hacer 60.000, 70.000 pesos, pero obviamente no vive con eso. A eso No le vive suma con eso. las changas, los trabajos de albañería. Pero aparte está subestimada la Sí. plata que puede generar ese ambiente económico. Porque como está asociado, a ver, tener una manta en la calle no es el objetivo de vida de la mayoría de las Sí. personas. Entonces por ahí, por estar con una manta en la calle, se piensa que esa persona gana muy poca plata. Y en realidad es un grave error, o sea, hay muchos oficios y muchos empleos en este momento que dan muchísimo más rédito, que están ganando mucha más plata que muchas profesiones. Porque tenemos una crisis que el peronismo no entiende, que es la crisis de los asalariados, de los monotributistas, de los que con una profesión o no, con algún oficio, una ocupación, se ganan la vida con un sueldo, y esos son los que están viviendo una crisis brutal, porque los salarios están deprimidos y porque de por sí, históricamente, el peronismo ha tenido problemas para entender más a la clase media que a los pobres. Entonces, yo le llamo la crisis de los camisados, porque quienes están empobrecidos hoy son no los pobres estructurales. Sectores de clase media baja. Sectores de clase media laburante. Entonces, cuando yo explico que un puesto en la Salada tiene 3 grandes galpones, el más rico o el más caro es Ocean, que igual es recontra barato a los precios de otros comercios, y el más popular es Surcupiña, ¿no? Entonces, cuando vos querés alquilar un puesto de feria adentro de la Sale Salada, una fortuna. ¿cuánto pensás que sale? No tengo idea, te digo la verdad, no tengo idea. Bueno, la Salada opera 3 veces por semana, sí. lunes, miércoles y sábado. De 7 de la mañana a aproximadamente 13 horas puedes llegar a encontrar algunos locales abiertos hasta las 15, pero en general es de mañana y arranca muy temprano. El alquiler de un local cuesta entre 50 y 100.000 pesos por día. Por día. Esto yo lo digo porque para dimensionar los costos que hay solo de alquilar el local, porque ahí dimensionás también que
como mínimo la persona tiene que sacar unos mangos más que eso. Se mueve mucha plata. Exacto, no es que el alquiler vale 2 pesos, no es una manta en la vereda tampoco. Mayra, yo te pregunto una cosa, porque nosotros venimos contando, nada, de una visión, si se quiere, que no es la tuya, que te metés ahí, o en los barrios, y tenés de primera mano la información, lo vemos en las estadísticas, que hay empleo en la Argentina, es decir, estamos a un nivel de empleo... Sobra el laburo. El gran problema es que es laburo mal pago. Claro, exactamente, a eso quería ir. Por ejemplo, los bares incluso de acá no consiguen copero, no consiguen mozo, bueno, ocurre lo mismo con distintos comercios y demás. Lo consiguen, pero no ofrecen más plata tampoco. Bueno, ahí es un gran problema. En un contexto donde todos están corriendo la inflación. Ahora, la aceleración inflacionaria también ha generado un golpe muy grave, sobre todo, bueno, en los últimos meses, y uno tiene la impresión de que la base electoral del peronismo ha sido perforada en términos de preferencia política. ¿Es por lo económico o por algo más? Digamos que Milei no es un fenómeno de clases medias altas, ¿o me equivoco? Para nada. De hecho, las predicciones, fui la que más se acercó. Yo dije que iba a sacar 30 puntos y... ¿Y a qué lo atribuís? Bueno, hay varias cosas. Me parece que lo que genera Milei, creo que las virtudes de Milei ya las hemos reconocido toda esta semana que pasó. Es un candidato muy genuino, es un candidato muy pasional, tiene realmente mucha credibilidad cuando habla desde las emociones, y a ese sector que es pasional o que pone lo emocional antes que otras cuestiones, que quizás estar de acuerdo con todo lo que plantea, me parece que le puede llegar a dar bola. Ahora, eso no hubiera ocurrido en una base electoral que está atendida dentro del programa político. Y acá es donde el peronismo fue perdiendo su base electoral. Y la fue perdiendo y le fue pasando y se le fue como agua en los dedos. Y en realidad lo que te pedían era un poco de calma, tanto en lo económico como en la seguridad. Y son dos cosas que se desatendieron, al menos desde las sensaciones que se generan y la comunicación política con el vecino. Te hago una pregunta. ¿No pensás también que los sectores más pobres están como enojados también con los políticos que viven en otro nivel de vida? Digo, los dirigentes principales. Para mí, creo como que los ven, digo, de los intendentes. Para mí lo que marcó esto de que haya una semilla para la casta... Sí. Fue, y lo escribí en 2021, o sea, hace 2 años, ya quedó viejo incluso. Cuando empezamos a salir de la cuarentena, ¿sí? Cuando el gobierno se encariña con la cuarentena, mientras que la gente que no tenía stock, que no tenía capacidad para estoquearse y sobrevivir a lo que pasa en el mundo, ¿no? Adentro de la casa, sino que tenía que salir a buscar el mango como fuera, se empezó a ver la diferencia, sobre todo 2, 3 meses después, cuando los que trabajan en el Estado seguían teniendo licencia, el Estado seguía cerrado, no había nadie que te resuelva, y te cruzabas a la gente que laburaba en el Estado a la noche en un bar en la esquina. Y esto es lo que pasa en el barrio, en el interior, en las localidades. No está tan lejos, digamos, no es que el presidente estamos hablando de un diputado, estamos hablando de la gente que labura en la municipalidad. Y ahí se vio más la diferencia. Y el laburante que hacía changas, un montón de cosas, y ese no podía salir y no le ingresaba un mango. Encima de eso. Y encima tenía cerradas las escuelas. Exacto, entonces lo escribimos en 2021, lo dijimos, están delirando, se están tomando decisiones que van en contra de la gente y no se está teniendo en cuenta que hay gente que necesita salir a laburar como sea. Entonces, ahí empieza a fortalecerse la semilla de poder. De bronca contra la casta política. Contra la casta política que, ojo, porque Milei dice la casta política son los altos funcionarios, pero esa bronca nace contra los bajos funcionarios, porque la bronca es, sí, contra la política que te dice que va a arreglar todo y viven como reyes y no entienden nada, pero también me peleo con el del hospital porque voy y no me dan bola, o con la maestra porque hacen paro y no tengo clases. Y no suele haber una sensación de compartir la causa con los docentes. Por el contrario, hay mucha bronca hacia todas las partes, de todas las estructuras del Estado. Sí, le quiero preguntar porque, para quien no sabe, Mayra viene contando estas cosas sobre el peronismo de hace tiempo, no sé a dónde mirar, pero el punto acá es que eso le ha traído algunos problemas dentro del propio peronismo. ¿A mí? Como, digamos, se ha animado a criticar, sobre todo, se siente víctima el kirchnerismo, de que
criticás cuando se pronuncia la palabra empatía, cuando se levanta la bandera de los derechos, y mucha gente no accede a ningún derecho en los barrios pobres, en los barrios marginales. No sé, estaba viendo el otro día San Antonio de los Cobres, que no tiene agua, no tiene salud, no tiene educación pública, no tiene nada. Milei sacó el 60 y pico por ciento de los votos. Digo, ¿qué le vas a hablar de derechos? ¿Qué le vas a hablar de idioma, de lenguaje inclusivo? Y que se confunde la militancia del campo popular con la militancia universitaria, de los claustros, de las palabras... Que se autopercibe popular. Totalmente, pero ¿no? Consume lo popular, tipo Leo Mattioli o el choripán, irónicamente. Y dictan no porque sea cátedras parte sobre de su eso. estructura. Ahora, eso significa que indudablemente el peronismo está en una crisis provocada o no por el kirchnerismo, pero que indudablemente fue un actor protagónico de estos últimos 20 años. ¿Sale el peronismo de esa crisis o crees que va a ser absorbido por otra atomización que se puede venir si los resultados electorales en octubre confirman las PASO? No, como peronista tengo la obligación de ser optimista y de creer que las pujas que existen adentro se van a resolver, y lo que hoy es vanguardia, que durante muchos años, quizás los últimos 10 años, intentó ser hegemonía adentro del peronismo, va a volver a correrse. Yo nunca tuve afinidad con ese espacio, siempre fui más del peronismo tradicional. ¿Con la Cámpora hablas? Claro, con los sectores vanguardistas. Nunca tuve feeling y, bueno, está en el registro. A ver, desde que hablo siempre he sido más del peronismo tradicional, de laburante bien pago, el pobre tratando de sacarlo de la pobreza, y creo que hay un peronismo, una parte del peronismo que se enamora de la política social, que se enamora de ellos mismos haciendo políticas sociales. O diciendo que hacen políticas sociales. O diciendo que hacen, no, algunos también hacen, Okay. no voy a tirar esa chicana, pero se enamoran estos que te dicen, no, porque yo hace 15 años que voy y piso el barro. Y yo lo que pienso, como persona que vivió hasta los 20 años en una villa, pienso, ¿vas hace 15 años y todavía no le resolviste el problema? O sea, vas hace 15 años y todavía vive en el barro y vos encima estás orgulloso. Esa es mi gran bronca, ¿no? Yo no me enamoro de ninguna política. Para mí la política es resolver. Entonces, si te encariñas con el acompañamiento, que no se sabe a dónde acompañás, me parece que estás acompañando el problema. Yo creo en la resolución de los problemas y me gusta ese peronismo más pragmático. ¿En los últimos años hubo algún gobierno que resolvió esto que vos estás planteando? Digamos, desde la democracia para acá, 40 años. Yo creo que en algunos, bueno, me insultan mucho en las redes diciéndome dualdista, que para mí es como un gran orgullo que me lo digan, y siempre asocio el peronismo a la parte más oscura, ¿no?, del peronismo. Como que a mí no me gusta esto de irla de buenos, de ser los buenitos. Como que yo eso lo asocio más a las izquierdas revolucionarias, que quieren ser los puros y que les encanta perder, pero tener los ideales intactos. A mí me gusta más una política oscura que se pelea y resuelve. Quiero meter, pongamos las imágenes de hoy. Hoy hubo marchas, creo que la izquierda nuevamente estuvo el polo en la calle. obrero. Como estuvo, la verdad que son consecuentes, porque durante todo el gobierno de Alberto Fernández yo veo que los movimientos sociales principales estuvieron en los despachos del Ministerio de Desarrollo Social. Y los sindicalistas de la CGT también están todos guardados. La izquierda hace rato que viene marchando. Hoy marchó, no sé por qué marchó por reivindicación de... Quieren el doble de aumento en los planes sociales, Sí. Básicamente. Pero Sí. te pregunto... Mayor asistencia a los comedores, etcétera. Claro, te pregunto lo que pasó esta semana. ¿Qué viste ahí atrás de algunos saqueos o 150 intentos de robo organizados? Bueno, casos donde la verdad que han sido totalmente vandálicos. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que...? Una intencionalidad política, porque para tener saqueos en Argentina, como te dije al principio, te faltan muchos puntos de pobreza. No estamos viviendo una situación... A ver, en Argentina y en particular en el AMBA, que es donde se respira el quilombo social y el foco de las noticias, no hay hambre. Es muy difícil, y me dedico a buscar eso, es muy difícil encontrar hambre en el AMBA. Podés tener personas de clase media laburante que la están pasando peor en términos económicos y de comida que los pobres estructurales. Por eso es tan compleja esta crisis. Ahora, cuando vos pensás en saqueos o en
es no tener comida para la mesa. Y no es casual que se piense siempre en diciembre, porque diciembre es un mes que obliga a tener comida para compartir con nuestros seres queridos y donde no se puede llegar a la noche con la mesa vacía. Esto es todo político y lamento que no haya una política, una decisión de firmeza para enfrentar. Ayer Sergio Massa dijo que se iban a someter a juicio y se iban a enfrentar a las consecuencias, y me parece perfecto. Sí, hay 95 personas detenidas. Hoy Bernie dijo algo muy grave, que por lo menos en algunos allanamientos que habían hecho en Moreno, habían identificado en esos allanamientos bandas de venta de drogas, que eran allanamientos que vinculaban los ingresos, los saqueos, con algunas de estas banditas de venta de drogas. El tema de la droga en el conurbano y de una marginalidad en la cual ya no llega el puntero político, sino el dealer, ¿eso es así? El tema de las bandas de droga, vos sos economista, ¿no? Sí. El tema de las bandas de droga, el gran problema es similar a cuando hay bandas de criminales. Y esto es interesante estudiarlo y enfrentarlo políticamente, porque todas las estructuras que vos tenés construidas para la criminalidad actual no te sirven para la criminalidad que se viene. Vos fíjate que para enfrentar la criminalidad vos tenés policía, iluminación, alumbrado, patrullaje, cámaras, y lo que supone esa medida de seguridad o esas estructuras es que vos tenés un criminal que viene a robarte y que está pillo de no ser filmado, o que no quiere estar alumbrado, o que no quiere que haya un patrullero. Entonces, lo que se hace, o lo que toma, la decisión que toma el criminal es ir a robar a un lugar más oscuro, a un lugar donde haya menos policía, donde haya no quede filmado. Bueno, esa era una vieja criminalidad. La nueva criminalidad tiene una escala amoral. Donde quedar filmado, escrachado, hasta incluso mirar a la cámara, es un desafío que le da estatus. Donde estar preso varias veces o ir detenido varias veces es algo que le da estatus. Y ese criminal, ese delincuente, vuelve al barrio con mayor imponencia. Entonces, todo lo que tenés construido para prevención del delito no te sirve, porque esos criminales no tienen problema en enfrentarse a esas consecuencias, sino que al contrario, es un capital cultural. Es muy fuerte lo que dice. No, como conocedora de la realidad y como peronista, ¿vos crees que digamos, con otro gobierno esta situación social hubiese sido mucho más difícil de contener? ¿Crees en que el peronismo tiene esa capacidad de contención, como dicen algunos, en este gobierno si llega a ganar otro signo político, o que se perdió con el tiempo esa cosa que por ser peronista hay como una doble vara en el buen sentido de la palabra? Hay dos problemas. El primero tiene que ver con la pobreza estructural y el otro con la clase media. La pobreza estructural tercerizaste lo que es acceso al famoso plan potenciar, que es el que mayor transferencia económica genera, y como lo tercerizaste, el acceso a eso es político. Porque los movimientos sociales tienen, para formar a la gente, para ayudar a la gente, tienen una especie de entrada política. Eso es inadmisible. ¿Por qué? Porque en los barrios tenés un montón de gente que no quiere ir a chuparle las medias a un tipo que juega a la política o que juega al puntero para acceder a un plan. Entonces, en los barrios pobres, quienes no son parte de estos movimientos sociales aborrecen los movimientos sociales. En ningún lugar hay tanta semilla para hacer antiplanes como en esos barrios donde no accediste porque no quisiste ir a un lugar político que no tenías ganas, y está muy bien. Entonces yo estoy muy cerca de eso y estoy muy cerca de comprenderlo, porque es así, está mal. Ahora, el gran problema que tenés con la clase media trabajadora hoy, que históricamente hay que reconocer que el peronismo siempre tiene un poquito más de conflicto para entender a la clase media o para ser votado por la clase media. Incluso clase media que el peronismo a veces genera a través de políticas. Con la clase media tenés el problema, pero el problema, porque hoy está profundamente empobrecida. Y el peronismo sigue mirando a esos pobres estructurales, sigue pensando políticas diseñadas, pensadas para las estructuras de la pobreza estructural y de la relación del pobre estructural con el Estado, y la clase media no quiere ni un plan, no quiere ni cobrar la UH, no quiere nada de eso, quiere un poco de normalidad. Entonces, no estás entendiendo que los pobres de hoy son la clase media trabajadora. Mayra, muy interesante, ¿eh? Muchas gracias por haber participado del programa. Muy amable.